y entonces comenzó a rezar. Rezaba el Padre Nuestro. Y primero me sacó mucho de onda que de la nada comenzara a rezar y que se acercara tanto a mí. Y otra vez me quedé como en shock y de nuevo. Esta fue la única vez que he viajado en autobús durante la noche y no sé si lo volvería a hacer después de lo que viví. Verán, hace un año viajé en autobús por cuestiones de trabajo. Me tocó hacerlo de noche, así que abordé como a eso de las 12 y estaba planeado que llegara a la terminal del otro estado a primeras horas de la mañana. Y al principio todo normal, ya saben, hice fila, me dieron una pequeña cena antes de entrar, ya adentro encontré mi asiento, me acomodé y arrancó el camión. Bajaron las luces y en las pantallas comenzó la ya consabida película ligera de comedia para amenizar el viaje. Como dije al principio, una noche estándar, todo normal. Hasta que, como, sí, a la hora, más o menos hora y media de estar viajando y ya entrados en carretera, comencé a notar como si la persona, para empezar, como si hubiera una persona sentada en el asiento atrás del mío. Y aparte de esto, empecé a escuchar como si comenzara a hablar. En ese momento no supe si era a mí a quien le hablaba, si a lo mejor iba hablando por celular, pero empezaba a hablar como si estuviera platicando con alguien. Para esto el autobús iba casi vacío. Como dije, era un viaje por trabajo, así que fue entre semana y de madrugada. Por lo tanto, éramos muy pocos pasajeros y al menos así en una vista rápida, pues parecía que la persona que iba atrás de mí pues también estaba viajando sola o solo. Por lo tanto, bueno, era casi obvio que si iba sola pues me iba hablando a mí. Y la verdad me pareció algo muy raro, incluso tonto, la verdad. Porque bueno, era tarde, dos personas extrañas que lo único que teníamos en común era viajar en el mismo camión. Y no vi por qué hacerle caso, ¿no? Entonces, arriesgándome a parecer incluso grosera, comencé a hacerme la dormida, ya saben, tratando de darle a entender que pues la verdad no buscaba seguir la plática ni nada parecido. Y de verdad, me empezó a pegar el cansancio y solo quería dormir. Así que ella solo seguía hablando. Era como si le diera igual que hubiera alguien que la escuchara o no. Y eso no solo me puso inquieta, me puso muy nerviosa y también me dio, no sé por qué, me dio muchísimo miedo. El que como que viniera hablándole a la nada y aparte ese tono de hablar. Es que no era una voz normal. No, era una voz un poco profunda, pero áspera y ronca. Era como si estuviera enferma. Y yo simplemente la ignoré lo más que pude. Lo hice, pero llegó un momento en el que, no sé, pareció que se acercó al espacio que hay entre la ventanilla y el asiento y volvió a hablar. Pero esta vez, o sea, sí me habló a mí directamente. No, ya no fue a la nada. Esta vez se acercó, sabía más o menos yo dónde venía sentada. Me habló directamente y me dijo, no vayas allá. Fue una frase seca, pero muy directa. Y fue algo secta que aún no sé cómo describir. No sé cómo describir cómo reaccioné. Porque creo que primero dudé mucho de que en realidad me estuviera hablando a mí. Y después por lógica me dije, bueno, es que en esta parte del camión no viene nadie más que nosotras. Y entonces, pues ¿a quién más se lo va a decir sino a mí? Y eso me hizo entrar en shock. Y al último, lo único que atiné a hacer fue reírme. Me reí de nervios, una risita nerviosa, pero dentro de eso, o sea, y no sé, fue como si alguien
hablara por medio de mí. No recuerdo cómo es que atiné a responderle, es que es por trabajo. Y eso fue todo. O sea, en cuanto le respondí, traté de mirar, pero nada más de reojo. O sea, con el rabillito del ojo traté de ver en el vidrio con quién hablaban. Porque la verdad no tuve el valor de voltear completamente. Y lo que alcancé a ver en el vidrio de la ventana, vi a una señora mayor, muy mayor, y llevaba encima un rebozo. Y era morenita. Morenita con arrugas, pero no así normal. Sus arrugas eran muy marcadas, muy marcadas en su cara. Y la mirada, su mirada parecía sin expresión, como perdida. No sé, o sea, en el momento en el que la vi así reflejada en el vidrio de la ventanilla del camión, no sé, lejos de sentirme más tranquila, fue todo lo contrario. Inmediatamente me sentí más inquieta y el miedo me pegó de golpe. No sé cómo dimensionar bien el tiempo. Yo digo que de ese punto en el que le respondo que yo solo estaba viajando por trabajo y que le alcanzo a ver, de ese punto yo calculo que pasaron alrededor de unos 10 minutos de puro silencio y como que de pura quietud. Tanto así que de la manera más disimulada posible, saqué primero mi celular y luego saqué mis audífonos. O sea, pero todo esto lo hice casi sin mover las manos. Y me los puse, todo esto lo hice para que ella, no sé, como que no quise ser grosera o no sé si era miedo de que fuera algo más y que me fuera a hacer algo, entonces traté de moverme lo menos posible, me puse mis audífonos y pues creí, ¿no? Que ya todo había pasado, que a lo mejor todavía han sido alucines mías. Como a los 5 minutos de venir escuchando música, me quité un solo audífono, no sé por qué, de verdad no sé por qué lo hice, pero en el momento en el que me quito ese único audífono, fue como si la señora se hubiera dado cuenta y vuelve a acercarse al espacio que teníamos en común en la ventanita y volvió a hablarme. Pero esta vez se acercó mucho a mí, o sea, era como si tratara de hacer pasar su cabeza en medio del asiento y el vidrio, o sea, sí, como si la viniera atorando. Y entonces comenzó a rezar. Rezaba el Padre Nuestro. Y primero me sacó mucho de onda que de la nada comenzara a rezar y que se acercara tanto a mí. Y otra vez me quedé como en shock y de nuevo. Después del shock empecé a pensar como que más racionalmente y me dije, bueno, es una señora mayor, es una persona, pues ya estamos en provincia, es una persona, perdón que lo vuelva a decir, pero es una persona de pueblo. Y por lo tanto debe ser una persona muy religiosa, ¿no? Por edad, por el lugar en donde estamos. Y no sé, o sea, como que pensar todo eso me calmó bastante. Y decidí ya no prestarle atención. Para nada, otra vez. Y opté por volver a hacerme la dormida. Ya saben, o sea, te acomodas, respiras más lento, es más, hasta cabeceas, ¿no? Y de tanto fingir que me estaba durmiendo y también por la hora, me quedé dormida. Sí me dormí. Lo malo es que ya dormida tuve esa sensación de la que todos conocemos, de cuando tu cuerpo se relaja tanto que sientes como si fueras a caer. Y justo en ese punto en el que sientes que saltas y por eso te despiertas, justo en ese momento sentí como si en las manos me cortaran la respiración. Era como si estuvieran apretando así fuerte mi plexo solar, pero tan fuerte, era como si quisiera pegarlo al fondo del asiento, ¿no? Era doloroso, muy real, y lo más raro es que sí, o sea, yo sentía que podía mover mis piernas, pero no podía despegarme del asiento. De lo fuerte que me iba agarrando. Yo de verdad estoy segura que dentro del sueño me desmayé. Y mientras todo esto me iba pasando, yo seguía escuchando el Padre Nuestro.
Y pues apenitas llegamos a la central de autobuses, me desperté en el salto. O sea, en cuanto, no sé, yo creo que sentí el freno del camión y me desperté. Obviamente estaba absolutamente paniqueada. Lo primero que hice fue pararme de mi asiento, voltear, o sea, asomarme al asiento de atrás para ver quién me había venido chingando todo el camino, ¿no? Y no había nadie, exacto. No había nadie. Sentí como me subía miedo por el cuerpo otra vez porque, o sea, si bien una muy buena parte de lo que me pasó lo pude haber soñado, por lo menos la primera vez que escuché esa voz y que volteé a ver en el vidrio a esa señora, en esos momentos yo estaba perfectamente despierta. No hay manera de que eso fuera un sueño o algo que me imaginé. Simplemente no hay manera. Y bueno, o sea, me quedé viendo al asiento. Me empecé a buscar con la vista al fondo ya ven, de los camiones que vienen los baños. Entonces me quedé viendo a ver si alguno venía ocupado y no, o sea, los dos traían la puerta abierta y ya no había nadie adentro. Así que agarré mi bolsa, me bajé del autobús y mientras lo hacía trataba de ver por las ventanas que no habían cerrado las cortinitas, trataba de ver si alguno de los pasajeros se parecía a la señora que yo vi. Y no, nadie se parecía. Bajé a donde te entregan tu maleta y de nuevo, o sea, volví a fijarme en las caras y nadie de los otros 10 pasajeros se parecía, pero en absolutamente nada a esa señora. Y no sé, yo creo que como por 10 segundos me congelé, me quedé ahí parada. Tanto que el chofer se me acercó y me preguntó si me sentía bien y le dije que sí. Pero también aproveché para preguntarle. Le dije, disculpe, ¿hicimos parada en algún lugar en donde se pudiera bajar o subir a alguien? Y el chofer me dice, no señorita, este viaje se centra a la central directa. Se le perdió algo, quiere que le ayude a buscar. Y obviamente le respondí que no, que todo bien, que había sido muy amable y me fui a la zona de taxis. Y es que la verdad, o sea, ahora que lo pienso, de todas maneras no hubiera sabido cómo contarle todo lo que me pasó en el viaje sin sonar como una completa loca, ¿no? Y hasta la fecha ni yo me explico qué fue lo que pasó. No me explico qué fue lo que pasó y si sí pasó, que yo estoy segura que sí. O sea, ¿por qué solo yo pude hablar con ella? O no sé si le pasó lo mismo a los demás pasajeros, pero pues al estar tan lejos, sentados uno del otro, pues nadie nos contamos nada. No sé. De lo único que sí estoy segura es que jamás voy a poder olvidar esa maldita voz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.